Bienvenidos a Los Datos Hablan, el espacio donde las cifras cuentan historias y la tecnología se convierte en tu mejor aliada. Hoy tenemos a un invitado que no necesita presentación en el mundo del marketing digital y la innovación. Él es estratega, conferencista y pionero en aplicar inteligencia artificial para convertir datos en decisiones que cambian el juego. Desde optimizar campañas hasta anticipar tendencias, ha demostrado que la IA no es el futuro, es el presente. Con nosotros, Beto Rentería. Prepárate porque en estos 30 minutos vas a descubrir cómo usar la IA para que tus datos hablen y tomen decisiones por ti. Hola Beto, bienvenido. Gracias por estar en Los Datos Hablan. Cuéntame un poquito de ti, cómo llegas, cómo estás. Bien, hola Gaby, un gusto estar aquí contigo y hablar precisamente de los datos. Yo soy Beto Rentería, soy Grow Hacker y a lo que me dedico precisamente en una de las facetas que tengo es ayudar a entender los datos y exprimirles los sueños, los anhelos y los deseos de los ciudadanos o de los consumidores que les permitan tomar decisiones estratégicas a nuestros clientes. ¿Cómo ves, Gaby? Beto, para quien aún no cree en inteligencia artificial y piensa que es esto ciencia ficción por poco, ¿cómo le explicamos de forma simple lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial en toda la parte de estrategia digital? Claro, mira, es una muy buena pregunta. La realidad es que explicar de manera muy simple qué hace la inteligencia artificial hoy es, yo les diría, enseñar a un niño o una niña pequeña cómo haces tu trabajo del día a día, nada más que con una diferencia. Este niño o esta niña es un robot y este robot lo que hace es, ya tiene una base de conocimientos, digamos, ya tiene una base con la cual una vez que tú la orientas o le dices qué quieres, puedes exponenciar la parte de conocimiento y enseñarle tus procesos, la creatividad, los diseños, los datos. La realidad es que es como poder tener un buen asistente que tiene tu ADN o la información que tú le quieres dar. Y la inteligencia artificial es eso, es un robot que tú le puedes enseñar lo que tú quieras enseñarle bajo tus propios contextos, condiciones, conocimiento y que puede exponenciar porque tiene acceso a una gran base de datos de información, Gaby. Beto, cuando hablamos un poquito de esto de la inteligencia artificial y todo este asistente que ya podemos tenerlo en diferentes aspectos, no solo en lo profesional, sino también hasta en la vida personal, que ya vemos que están ocupándole un poquito a GPT en ese sentido. ¿Recuerdas en el momento en el que tú dijiste, la IA va a cambiarlo todo? ¿Recuerdas ese Sí, momento? sí, y fíjate que es bien interesante porque fue en Ecuador en el 2022, cuando en noviembre del 2022 salía precisamente ChatGPT al mundo, la versión que todos, con las que todos arrancamos, la versión 3.0, y nosotros estábamos en una reunión con un cliente, o más bien también terminado la reunión de un cliente, y en la noche, 3 de la mañana, nos dice, oye, quiero hacer unos guiones, ¿no? Tengo que grabar unos spots a las 6 de la mañana. Y entonces, ¿y ahora cómo me pongo todo el equipo en general en México? Y se los voy a despertar, los voy a levantar. Y dije, voy a experimentar un poco con esta inteligencia artificial. Entré a ChatGPT, le dije, le di el contexto de lo que estaba pasando en Ecuador en ese momento, en las elecciones, y me generó unos guiones que al final, al principio dije, no, ¿cómo es posible que esto lo haya hecho un cerebro de inteligencia artificial como ChatGPT? Y esos se mandaron ya con una parte de referencia y revisión propia mía al cliente, los grabó y fue la primera vez que dije, ok, esto va a cambiar el mundo de la consultoría, de la mercadotecnia, de la administración, de los procesos, en general, el mundo de cómo trabajamos. Y de ahí a la fecha, la realidad es que cada vez este es un tren que no para, ¿no? Es un tren bala que si tú te pones enfrente te va a arrollar, lo que hay que hacer es subirse a él. Cuando hablamos de inteligencia artificial también hablamos de datos, porque obviamente para analizar tantos millones de datos que a veces tenemos y actualmente en la conversación digital estamos hablando de que hay alguien procesándolos para también haya alguien interpretándolos.
En Así este es. caso específico, ¿cuál crees tú que es el dato que es oro puro cuando vas a definir una estrategia? O sea, en el dato que tú dirías, este es el que yo me quedo, empezando que Claro, también nos describías un poco tu carrera, ¿no? ¿Qué dato es este oro? claro. Hoy los datos, como nosotros lo sabemos, y tú mejor que yo, Gaby, los datos son el nuevo oro azul. Cuando hoy para la obtención de datos hay distintas fuentes, ¿no? Es decir, las fuentes a las que tenemos acceso. Pero cuando tú vas a tomar decisiones, los datos que son más valiosos son entender estos, decía yo, sueños, anhelos y deseos. Y aquella plataforma, como hoy lo es, las plataformas como tenemos en Golden, ¿no? Que nos permiten entender precisamente este rastro digital de lo que las y los usuarios hablan para después convertirlo en insight. Yo me quedo básicamente con la parte donde los usuarios están autodeclarando todo el tiempo lo que quieren y lo único que hay que hacer es entenderlos, saberlos escuchar y a partir de ahí convertir estrategias muy completas a partir de estos datos para hacer empatía y lograr generar más ventas, ganar campañas. Pero creo que lo importante es obtener estos datos, cómo los obtienes, pero lo segundo es cómo los exprimes escuchándolos realmente, ¿no? Porque el ciudadano está y el consumidor todo el tiempo te están diciendo qué quieren. El reto es saberlo entender. Para la audiencia que está escuchándonos y empieza también a ser consultores, empiezan a tener temas no solo de marca, sino también en el ámbito político, campañas, instituciones, ¿cómo podríamos identificar que un dato es relevante o solo es un dato que está causando ruido? ¿Por dónde guiaríamos al usuario que empiece en esta investigación? Claro. Bueno, cuando tú recopilas esta gran big data de todas las fuentes de información que se puede hacer a través de distintas plataformas, lo primero que hay que hacer es depurarlas, ¿no? Hoy, como todos y todas sabemos, los que nos están escuchando y viendo, la realidad es que hay que depurar los datos porque también tenemos en esta sociedad gente que está dedicada, siempre digo que es el lado oscuro también de la inteligencia social digital, gente que está dedicada a inducir contenidos, a tener bots, a tener, digamos, de alguna manera, usuarios y usuarias ficticios. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que revisar que toda esa data realmente tengamos del otro lado de la pantalla a ciudadanos o potenciales ciudadanos o consumidores reales, porque eso, quitando esta parte de bots o potenciales bots, nos vamos a quedar con los insights más valiosos. Lo segundo, a partir de que ya quitamos esta otra parte, digamos, esta capa de posibles usuarios de inducción o posibles usuarios ficticios, cuando ya te quedas con los usuarios reales, el reto es poderlos entender y después lo que hay que hacer es empezar a describirlos, ¿no? ¿Qué son, qué sienten, qué piensan? Alguien va a decir, ¿cómo puedo saber qué piensan? Bueno, también con inteligencia artificial puedes adicionalmente meter herramientas como IBM Watson, ¿no? Que te permiten entender qué motivaciones tienen, cómo son a nivel de pensamiento y cómo son a nivel de personalidad. Una vez que ya tienes definido y perfilados a estas audiencias, el reto ahora es qué haces con esa información y con esa información lo más importante es accionar en función del objetivo. Pero la primera parte que yo les diría es depurar y después establecer conglomerados, porque cada hemisferio es una forma distinta de pensar y hoy como consumidor en una campaña política, si tú quieres convencer a la otra persona, tienes que argumentar de manera distinta. Y lo que la inteligencia digital te permite es entender quién está del otro lado de la pantalla una vez depurado para mandar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el segmento adecuado. Humberto, tú te has especializado en el uso de la inteligencia artificial para agilitar todos estos procesos de escucha y de análisis. En esta tendencia que está muy deprisa, diría yo, ¿cuál crees que es lo que nos espera de aquí en unos 2, 3 años sobre este desarrollo de la inteligencia artificial? Claro. Bueno, lo que vamos a ver, yo siempre que digo, igual que tú nos ha pasado, ¿no? Que hablamos de 2, 3 años, acaba sucediendo al mes siguiente. Lo que vamos a ver es que va a haber una reducción de las y los analistas, ¿no? Las plataformas digitales lo que comienzan a hacer es integrar precisamente elementos o más bien asistentes de inteligencia artificial que puedan tenerlo a la palma de la mano como hoy lo tiene Golden, y lo sabemos, y tú puedes consultar lo que está sucediendo en el celular. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Es
Antes el proceso era, yo configuraba la plataforma, a partir de la configuración de la plataforma había un grupo de analistas que analizaba, valga el pleonasmo, la información, depuraba, como lo hemos comentado, y a partir de ahí hacía análisis específico y entregaba un reporte al cliente. Ese es el proceso tradicional. Hoy lo que estamos viendo es que con la inteligencia artificial muchos de esos procesos se están automatizando y cada vez con la evolución de la IA, de los nuevos modelos, esos procesos son mucho más rápidos. Y lo que va a suceder es que la inteligencia artificial digital, ahora acompañada de la inteligencia artificial, vas a poder automatizar procesos desde la depuración, como ya lo hacen las plataformas, pero ahora vamos a verlo en la parte de interpretación. Y ya lo que estamos viendo son IAs que empiezan a interpretar, obviamente, bien diseñadas en función del contexto de alguna serie de criterios que se tienen que ver. Pero ese es hacia donde vamos y yo te diría, lo vamos a ver en los próximos 6 meses. El futuro en un año, 2 años, básicamente es que tú hables con la IA y le digas, oye, ¿qué está pasando en este momento? Y en función de la data que tenga, te va a proponer escenarios, prospectiva e incluso análisis estratégico para darte sugerencias, Gaby. Para alguien que recién quiere empezar a experimentar la inteligencia artificial en el proceso de la escucha digital, ¿qué podríamos recomendarle? ¿Cuál sería su primer camino, su primer paso para hacer esto? Claro, el primer paso sí es entender qué es inteligencia social digital, porque y algo que va a pasar es que todo el mundo dice, yo puedo hacer ahora la inteligencia social digital con inteligencia artificial y le piden a las plataformas que hagan una escucha sobre X tema, producto o servicio, ¿no? Y lo que las plataformas todavía no logran hacer es conectarse de una manera eficiente, de una manera pública a las plataformas para poder extraer datos que sean relevantes. Lo que hay que entender sí es importante decir, tanto la inteligencia artificial no viene a sustituir a todas las personas, ojo, sí va a haber un decremento, más bien sí va a haber pérdida de trabajo, pero lo que hay que hacer es entender muy bien primero qué quiero pedir. La inteligencia artificial es básicamente como algo que está flotando en el aire sin propósito. Lo primero que tienes que entender desde la parte de escucha digital es cuál es el propósito, qué quiero investigar, cómo lo quiero investigar, por qué lo quiero investigar, qué restricciones debo entender, qué no debe leer. Una vez que tengo claro el propósito, ya puedo configurar primero la plataforma. Tendría yo que saber, por supuesto, cómo se configuran algunas plataformas y tener la base para que a partir de ahí ya la inteligencia artificial con este propósito pueda extraer la información. La inteligencia artificial no es magia, no es que yo solo escriba como muchas personas piensan, es yo le voy a pedir un análisis de lo que acaba de pasar en este momento entre la guerra de que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, no es así. Tienes que saber el contexto, tienes que saber qué quieres pedir. Si no tienes propósito y no sabes qué pedir, la inteligencia artificial no te va a ayudar. Y en el caso de la escucha social es, tienes que tener claro qué herramientas tienes y cómo se lo vas a pedir para que dé un resultado. ¿Tú crees, Beto, que la inteligencia artificial en este momento está recién desarrollándose o está en su mejor etapa? Está en una etapa de construcción permanente. Tenemos modelos hoy muy potentes. Recientemente OpenAI lanzó la versión GPT-5. Tenemos las versiones de Cloud que ya compiten a nivel de matemáticas. Gemini que también ya ganó un premio en matemáticas. La realidad es que estamos viviendo una velocidad donde normalmente los humanos estamos yendo atrás. Es decir, no acabamos de entender la versión 4, por ejemplo, ¿no? La versión 5 y ya salió la versión siguiente. ¿Cuál es el reto? Más bien es entender, otra vez, aquí viene la parte mágica de la humanidad, que es la que va a mantener el trabajo, es aquellos que entiendan cómo ocupar la inteligencia artificial con un propósito definido, en este caso, para poder hacer una escucha social digital mucho más eficiente, van a poder sobrevivir que aquellos que rechacen y que digan, no, yo lo haré la vieja usanza, porque la diferencia hoy es entre tener data en minutos o tener data en horas. ¿Dónde estamos parados hoy? En un momento en el que día a día se innova, día a día tenemos nuevas funcionalidades y el reto es cómo más bien en función de mi objetivo de negocio, mi objetivo de campaña, adapto esas inteligencias artificiales a esos objetivos y le doy ese propósito.
Beto, yo te agradezco por el tiempo, pero no quisiera terminar el podcast sin que tú nos des un consejo sobre la información de la inteligencia artificial, pero también sobre estos datos que se van a convertir en decisiones valiosas, ¿no? Yo creo que muy pocos empresarios o marcas están caminando sin datos, ya es caminar a ciegas. ¿Tú qué Así consejo es. nos puedes dar? Obviamente con la experiencia del uso de la inteligencia artificial, que se pierde el mito del miedo, del costo, de todo esto que involucra el poder meternos en esta ola que ya ahora todos dominamos las redes sociales y antes era para algunos y ahorita es como muy usual tener una, no, 5, 10 redes sociales en un mismo celular para una misma información. Claro. Lo primero que les diría es más costoso trabajar sin datos, ¿no? O sea, eso es algo que no, nos cuesta mucho trabajo en general en América Latina. Entender, trabajar sin datos es como, yo les digo, es subirse a caminar, vendarse los ojos y caminar, ¿no? Cuando caminas así, pues te puedes caer, te puedes tropezar, cualquier cosa puede pasar. Caminar con datos es quitarse la venda. Y cuando tienes inteligencia artificial es subirte a este tren bala que te permite tener una mayor capacidad de velocidad. La base es que yo tenga datos con propósito que me permitan tomar decisiones y cada vez vamos a ir viendo una democratización de estos datos, ¿no? Ustedes recordarán las plataformas anteriormente eran plataformas que tenían inversiones, eran muy altas, ¿no? Yo pues decir, híjole, yo no me alcanza como micro, como pequeño empresario a tener datos porque las plataformas son de una inversión alta. Hoy hay plataformas como las que se tienen en Golden, ¿no? Que son plataformas muy accesibles y a la mano de los usuarios y las usuarias para poder tener información que permita la toma de decisiones estratégicas. Y el reto es quitarnos esta venda, es decir, cómo dejar de pensar en el viejo paradigma de esto es caro, esto no funciona, sino hoy quien no tome decisiones basadas con datos va a seguir caminando con esta venda y no va a tener resultados en el largo, en el mediano ni en el corto plazo. Gracias, Beto, por compartir no solo tu experiencia, sino ejemplos claros que demuestran cómo la inteligencia artificial puede transformar la manera en que tomamos decisiones. No, al Gracias. contrario, gracias a ti y nos vemos pronto. Hasta pronto, gracias. A todos los que nos escuchan, recuerden, la información es poder, pero solo si sabes interpretarla. Y cuando los datos hablan y quien sabe escucharlos, siempre gana. Si quieres escuchar más conversaciones como esta, síguenos en Spotify, YouTube y las redes sociales. ¡Qué buen dato! Gracias, nos vemos en la próxima.